Voy a hablar brevemente de la actuación militar de Morelos en la Guerra de la Independencia, en el inicio de la Guerra de la Independencia. Ustedes saben que la Guerra de la Independencia coincide en mucho con los problemas que se suscitaban en España. Para poder entender lo que ocurre en México hay que entender lo que ocurrió en España. Napoleón, que es para mí la figura más importante y grandiosa como hombre, como figura militar y política de la historia moderna, cometió dos graves errores en su vida militar y política: España y Rusia, los dos países en los extremos. Él entra a España inicialmente, no entran las tropas francesas porque van a entrar a Portugal. Portugal desde hace muchos años ha tenido una estrecha relación con Inglaterra, y en aquellos años la tenía. Y como ustedes saben, Napoleón había decretado el bloqueo continental, o sea, había cerrado todos los puertos de Europa al comercio inglés, a fin de ahogar a Inglaterra. Pero no fue posible, fue un fracaso. Pero Portugal, con esa relación que tenía con Inglaterra, pues permitía la llegada de barcos a Oporto, a Lisboa, en fin. Y entonces Napoleón ordenó a Junot que invadiera Portugal. Entró Junot a Portugal, entró a España, dijéramos no en guerra, sino en paz, en una expedición que iba hacia Portugal. Sin embargo, no era posible esto. España se encontraba con un gobierno caótico. Estaba en el gobierno el rey Carlos IV, que aquí está en México popularizado en una estatua, la estatua del caballito, que México la conserva no por Carlos IV, que fue un pésimo rey, sino porque es una obra de arte de una escultura ecuestre militar. Por eso allí en la plaza de Minería, ustedes verán abajo que dice México la conserva como una obra de arte. Fue un pésimo rey, con una reina, con perdón de las señoras, muy veloz. Se acostaba con medio mundo y se acostaba con un señor que fue un hombre importantísimo en la política y en la historia de España, el príncipe de la paz, Manuel Godoy. Hay un libro de don Benito Pérez Galdós que inmortaliza estos hechos, que se llama el 19 de marzo y el 2 de mayo. El 19 de marzo de 1808, el pueblo español, un pueblo, como ustedes saben, que vivía en un régimen absoluto. Hay una cosa increíble. Entra Fernando, esto no es en este momento, sino después, entra Fernando VII a Madrid y el pueblo corre, desengancha los caballos y jala la carroza y grita: ¡viva las cadenas! Imagínense ustedes la mentalidad de esa gente: ¡viva las cadenas! Pues ese pueblo se subleva, cansado de una monarquía corrupta, disoluta, y el 19 de marzo se subleva en Madrid y obliga a que el rey Carlos IV, el rey Carlos IV retire del gobierno a Manuel Godoy, el príncipe de la paz. Fue un motín muy serio en Aranjuez. Y esto, viendo ese desmoronamiento del gobierno español, la monarquía y América que era el imperio español donde no se ponía el sol, entonces Napoleón dice: bueno, es mi oportunidad. Entonces entran las tropas napoleónicas en España en plan ya de conquista. Entran por los Pirineos, se van hacia Portugal, otras entran en el centro para llegar a Madrid, otras entran por la región catalana para bajar hacia el sur. En fin, entran a apoderarse de España. El reino español, pésimo, muy mal mandado, no puede oponer resistencia. Sin embargo,
Y aquí, en el número anterior a esta, en el número posterior a esta revista, se le dedica a la batalla de Bailén. La batalla de Bailén fue una batalla que increíblemente los soldados regulares españoles, mandados por el general Castaños y el general Ren, un general de origen suizo, derrotan por primera vez a los franceses. Por primera vez. Nadie podía imaginar que alguien pudiera derrotar, y menos los españoles, a un ejército como el francés. Pues ocurrió como ocurrió en México. Toda proporción guardada. Son batallas no decisivas desde el punto de vista militar, quiero explicar muy bien. No decisivas desde el punto de vista militar, pero decisivas desde el punto de vista moral. La batalla del 5 de mayo es una victoria mexicana, pero no fue el fin de la guerra, ni la ganamos. Pero fue una enorme victoria moral, porque México derrotó a los descendientes de estas gentes. Y aquí pasó lo mismo. Entonces entra Napoleón con la idea, ustedes saben que Napoleón, entre sus graves defectos, fue el defecto del nepotismo, como en México lo sufrimos a cada rato y todos los días. Y él repartió gran parte de Europa, una parte de Europa a sus hermanos y hermanas. José, su hermano mayor, fue rey de Nápoles, era rey de Nápoles en estos momentos, entonces él pensó cambiarlo de Nápoles a España. Su hermana Carolina, una mujer muy bella, inmortalizada en una estatua que posiblemente ustedes la hayan visto, la estatua de un escultor Cánova. Su hermana estaba casada con el mariscal Murat, que iba a ser después el rey y la reina de Nápoles. Su hermano Luis, el menor, casado con su hijastra, con Hortensia, hija de Josefina de Beauharnais, va a ser rey de Holanda. Jerónimo va a ser rey de Westfalia. Sus otros dos hermanos, uno, Luciano, no quiso reinar e hizo bien. Luciano dijo: yo no quiero nada. Y su hermana Elisa se conformó por un ducado. Y aquí dijo: bueno, a España se lo voy a mi hermano José, llamado Pepe Botella, ustedes habrán de hablar de ese nombre, que fue un simple nombre, porque el Pepe Botella no era un borracho, era un hombre común y corriente. Bueno, entonces dice Pepe, este va a ser el rey de España, va a ser. En eso, Carlos IV va a abdicar el trono en su hijo Fernando VII. Fernando VII fue un rey igual al padre, pésimo, pero en aquella época le decían el deseado y se va a convertir en el odiado. Bueno, le va a entregar el trono a Fernando VII y entra Napoleón a Francia, a España, y al ver aquel desorden convoca en una ciudad que se llama Bayona a los dos, al rey Fernando VII y a su padre, los obliga a ir a Bayona, y ahí viene la doble abdicación. Abdica Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. No, Fernando IV, él obliga a Fernando VII a que abdique otra vez a favor de su padre, y Carlos IV abdica, empieza la doble abdicación de Bayona, porque padre e hijo abdican, y entonces no hay rey. Entonces Napoleón dice: pues por el rey, a mí la mano. Y entonces su hermano